¿Qué tal? Buenos días. Este es el día 3 del New York Certified Analyst. Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio. Vamos a empezar con un breve repaso. Igual que el día de ayer, vamos a utilizar Kahoot para esto, así que por favor, todos los que puedan, ingresen a la web de kahoot.it. Ahí está en el chat del Zoom. Walker, ¿me permites? Va entrado dos personas más, a lo mejor también pueden participar en el Kahoot, ¿sí? Sí, Disculpa. claro. No hay ningún problema. Ok, ya entraron, ahora sí, ya está Camilo y Jesús. ¿Qué tal, Camilo? ¿Qué tal, Jesús? Estábamos apenas iniciando y les mencionaba que vamos a hacerlo de la misma manera en que lo hicimos ayer. Si todos pueden ingresar a la web que está en el chat del Zoom, que es kahoot.it, vamos a iniciar con un pequeño repaso. Cuando logren ingresar, colocan el código que es el que está en la pantalla, que es el 419-4504. 419-4504. Está acá en el chat también. Ya ingresó Era. Esperaría que un par de personas más se unan. Si alguien más va a unir, me lo dice por el chat o por el audio. Si no, iniciamos directamente. Al final pueden seguir las preguntas por la pantalla porque esto realmente no afecta a su nota final, sino es un repaso. Sí, sí, esperamos a Camilo. Tengo una pregunta. Es que Dígame. a mí solamente me entregaron el link de las sesiones hoy, entonces pues yo me he perdido las dos anteriores, entonces no sé si igual ingreso aquí porque pues... Sí, ingresa Camilo, no hay ningún ¿Sí? problema. Es parte de la clase como para hacer un repaso y que sea un poco más divertido que solamente repasar los temas. No hay ningún problema. Okay. Daniel y Brian ¿Qué tal, están. Diego? Entonces, hemos... Muy bien, damos inicio entonces. Vamos a empezar. Este es el día 3 y es sobre los temas que vimos en el día 2. En general, intenten responder lo mejor que puedan. Las preguntas no son muy complejas. La primera, si una DApp requiere de usar información fuera de la blockchain, ¿es necesario usar? Las opciones son un IPFS, que es un sistema de archivos interplanetario. Oracle, que es un oráculo. Tenemos dos respuestas correctas. La respuesta correcta es un Oracle, en español es un oráculo. En una aplicación de la web 2, una aplicación normal, cuando necesitas información de fuera de tu aplicación, usualmente utilizas una API. Lo que sería algo muy similar a un API en la versión de web 3 es un Oracle, ya que un contrato solo se puede comunicar con otros contratos dentro de la red. Entonces, un Oracle es en sí mismo un contrato que contiene información de algún tipo, que podría ser, el ejemplo más simple es un precio, digamos. Siguiente, tenemos a Ever en primer lugar. Para interactuar con las dApps, necesitamos un elemento que permita manejar la identidad de forma segura. ¿Cuál es este elemento? Staking, un smart contract, una wallet o un respaldo de una institución. Exactamente. En Web3 y en específico también en NIR, solo necesitas de una wallet para poder identificarte y poder utilizar cualquiera de las aplicaciones dentro de la red. Siguiente, no necesitas compartir tu información personal para acceder a las dApps de la Web3. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. Para que tú tengas acceso a una aplicación solo necesitas de la wallet. Ahora, es posible que alguna aplicación
por cuestiones legales te pida hacer un KYC, pero en general no es necesario. ¿Cuál de las siguientes no es una dApp DeFi, teniendo en cuenta que DeFi es finanzas descentralizadas en NIR? Ahí revisamos varias dApps y es posible que alguna de estas ustedes ya las conozcan. Todas son dApps dentro de NIR, pero una de ellas no es una dApp DeFi. ¿Cuál es la correcta? Exacto. Paras es un marketplace de NFT. Entonces, a diferencia de NIR P2P, que es para intercambiar dinero por cripto, o sea, NIR por fiat, Refinance es una aplicación donde puedes hacer intercambios de tokens y también tienen pool de liquidez, y Metapool te permite hacer staking líquido. Estas tres se consideran DeFi y Paras no. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de los tokens fungibles? NIR es un token fungible, cualquier otro token de una aplicación se considera un token fungible. Sí, la respuesta correcta era la amarilla, tiene la capacidad de ser un token único y repetible. Esa es una característica de los tokens no fungibles. Los tokens fungibles son todos iguales y por eso pueden intercambiarse. Una pregunta, la pregunta no es, ¿cuál de las siguientes no es una característica? Sí, claro. Y esta no es. Un token fungible se refiere Ah, a perdón, el no NIR. fungible, claro. Sí, NIR es el token nativo y puedes pensar en cualquier otro token fungible que sea escrito por encima de NIR. Pero sí. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de los tokens no fungibles? NFTs. La respuesta es pueden fraccionarse. Justo ya estábamos comentando sobre esto, que he visto recientemente que están intentando hacer nuevos desarrollos en donde un grupo de personas sean capaces de compartir un NFT. Y es como si tú tuvieras un NFT que, digamos, valga miles de dólares y tú puedas tener una parte de ese NFT, pero eso no implica que el NFT pueda fraccionarse, sino que simplemente estás dividiendo la propiedad del activo. Entonces, un NFT es único y no puede dividirse, a diferencia de un token fungible que puedes tener la mitad de un NIR, digamos. Una DAO puede usarse para hacer un update al código de un smart contract. ¿Esto es verdadero o falso? La respuesta es verdadero y esta es una aplicación interesante de lo que puede hacer una DAO. Ayer revisamos que una DAO es en sí misma una cuenta, como si fuera una cuenta de un usuario normal, pero que es compartida por un grupo de personas. Y una cuenta, así como puede desplegar un contrato, también puede hacer un update de él. Entonces tú puedes controlar las decisiones o las acciones que va a tomar la DAO a partir de una votación. Entonces, digamos, alguien en el grupo dice, vamos a hacer un update a nuestro juego, a nuestra aplicación, y es esta. Entonces, las personas dentro del grupo votan y si se acepta, automáticamente el contrato hace el despliegue. Así que eso es una funcionalidad interesante que se está aplicando, por lo menos lo he visto en Burrito Butter, que incluso hay videos en YouTube que ustedes pueden revisar en el canal de NIR Hispano sobre cómo ellos lo implementaron. Siguiente. Tenemos a Ever en el primer lugar, en segundo Camilo y en tercero Néstor. Muy bien. Continuamos con la clase de hoy, que justamente es la clase sobre herramientas de construcción NIR y el ciclo de vida de una transacción. ¿Puedo hacer una Volvemos a... pregunta? Sí, adelante. Bueno, no, que justamente iba a preguntar esto, como que habían visto en las sesiones pasadas. Ah, sí, a ver, si podemos dar un pequeño repaso sobre eso. No, vamos a ver. En el caso del Notion, tú tienes acceso a este material. En el Notion, si tú vas a la página principal. No tengo acceso. Ah, ok. Voy a pasarte el material nuevamente. Estamos en el canal de
NIR Hispano, el Es que Discord. tampoco estoy en el Discord de NIR Hispano. Sí, información. Es el Yo estoy en Telegram. 2609-2022. Y te paso el Notion. Si no puedes acceder al Discord, te lo paso ahora aquí por el chat. Gracias. Sí, comentarles, Camilo, que es muy importante que estén en Discord. Ahí está toda la información. Las grabaciones de las sesiones también ahí ¿Cómo puedo ahí acceder al están. Discord? A ¿Hay un ver, link? te voy a pasar una invitación ahora Gracias. mismo. Right, people. Copy. Muchas gracias. Sí, ahí tienes la invitación hacia el Discord. Le das clic y esto te va a permitir ingresar. Ahora, con respecto a tu pregunta de qué hicimos los días anteriores, cuando tú puedas tener acceso al Notion, vas a encontrar ahí todo el material. Está dividido por días. Cada día tiene lecturas y actividades. Solo es cuestión de ir revisando el material e ir leyéndolo. Es bastante ligero en las primeras partes, pero también puedes profundizar hasta el nivel de material para desarrollo. Así que depende de qué tanto quieras saber sobre los temas. Lo principal es que tienes que entregar un proyecto con una aplicación, algún caso de uso de tu entorno, aplicando la tecnología de NIR y en específico diseñando un smart contract el día viernes. Tienes que entregarlo hasta 2 horas antes de esta misma clase, que serían las 2 de la tarde de México. Y el jueves te entregamos un formulario donde vas a rellenar justamente esos datos. El día 1 se trató sobre la Web3 y los contratos inteligentes. Lo podemos ver aquí rápidamente. El material está aquí. ¿Qué es un contrato inteligente? ¿Qué puede ser un contrato inteligente? El día 2 revisamos qué son los NFTs, los Fungible Tokens, lo mismo, los Non-Fungible Tokens, también DeFi, que son las finanzas descentralizadas, y además cómo se podría diseñar un contrato, que en ese sentido un contrato tiene al menos 2 partes, que sería el storage y los métodos, que entre los métodos necesitas al menos una función view para saber qué está cambiando en tu estado, y una función de modificación, si es que obviamente tu contrato tiene que hacer algo, ¿no? Entonces, al menos una función view, una función call, y en el día 3, que es el día de hoy, vamos a revisar las herramientas para trabajar dentro de NIR y el ciclo de vida de una transacción. Yo diría que aún estás a tiempo de revisar el material y de completar con éxito el programa. Así que, adelante. A ver, continuamos con la clase. Hicimos el repaso. Me gustaría saber si ya tienen avanzadas sus propuestas, considerando que ya estamos a día miércoles. Yo supongo que ayer ya me comentaron cuáles fueron sus ideas y quizás ya intentaron plasmarlo en un diagrama. Quizás nos quieran mostrar algo y conversar sobre ello. Tal vez, Eva. Walker, ¿qué tal? Sí, ¿Qué tal te todavía va? no, sí, todavía no he avanzado con el diseño porque me enfoqué más en revisar la documentación, como le comentaba a Luz, porque venía un Sí. día retrasado. El lunes tampoco pude asistir y recién ayer pues traté de ponerme al día, ¿no? Pero para mañana de todas maneras tengo ya un avance según pues el proyecto que te comenté ayer, ¿no? Sí, entiendo. ¿A ti qué tal te va, Jesús? Si no tienes audio, tal vez puedas escribir por el chat. O quizás tú, Néstor, nos quieras comentar cómo te va con tu propuesta. Hola, buenas tardes. Yo por el Sí, dime, momento Néstor. no tengo propuesta. He estado revisando la documentación porque tengo como más preguntas que respuestas. Sí, Entonces, adelante. Si tienes alguna pregunta que podemos resolver ahora. y lo que pasa es que el día de ayer, como yo no puedo asistir, Sí, entonces yo estaba viendo el caso de uso de las DAO, del sistema de votación, y yo tengo entendido que los contratos
una vez que se escriben, ya no se pueden editar o sí se pueden editar. Ya, esa es En el una caso- pregunta interesante. Para hacerlo corto, sí puedes, pero también puedes hacer que un contrato sea no editable. Hay un concepto que ustedes pueden revisar en la documentación que es de llaves o de keys. Hay como tal una llave maestra para un contrato. Cuando tú despliegas un contrato por primera vez, tú eres el dueño de esa llave maestra, entonces tú tienes como que eres dueño del contrato. Entonces tú puedes modificarlo y puedes hacerle un update. Que es lo que hizo Ethereum con el merge, ¿no? No, bueno, Ethereum es una red completa, lo que sería NIR. En tu Pero, caso estamos hablando de un contrato que es solamente una aplicación dentro de toda la red. Entonces, cuando tú haces el despliegue de tu contrato, tú vas a ser dueño de ese contrato. Si tú decides dejar que ese contrato ya sea en sí mismo una entidad o quizás entregárselo a un grupo de personas que sería una DAO, entonces borras la llave y le das una segunda llave quizás a la organización o directamente dejas la aplicación sin llave y entonces el contrato ya no se puede modificar. pero cuando yo creo un registro en la blockchain, yo por lo menos en ese caso de uso, cuando yo creo el proyecto y crea los votos en cero, ¿cómo hacen para modificar el voto? Porque ese registro se supone que ya no puede ser modificado, ¿o sí? ¿Sí Sí, me eso explico? tienes razón. No, no se puede modificar. ¿Y Ah, cómo se cuentan los votos? Cómo hacen para votar? Luz menciona que sería útil que plasmen sus ideas en un diagrama, así es más fácil darles feedback. Es que en relación a tu pregunta, Néstor, me estás hablando de una DAO, ¿verdad? Una votación para tomar una decisión. Ajá, como el caso de uso de ayer, el de Ok, donde votan por el proyecto. ya, lo que tú tienes que hacer es diseñar el storage de tu contrato, que sería como que dónde guardas la información. Ajá. Entonces tú podrías decir, dentro del storage de mi contrato va a haber un vector o un grupo de números, un grupo de votaciones que va a decir tal usuario, sería como un storage clave valor, que sería tal usuario votó por tal proyecto y le dio calificación 1, digamos. El segundo usuario votó por este segundo proyecto y le dio calificación 3. Y así. Entonces, eso tú lo puedes guardar en el historial de tu base de datos, como quieras verlo, que es lo mismo que el storage, y lo puedes utilizar para hacer la decisión final de quién obtuvo más votos. Simplemente haces un conteo. Pero el storage está dentro de la misma blockchain. Sí, pero es el storage de tu contrato. Del smart contract. Y, Sí. se actualiza como se actualiza, por lo menos cuando yo actualizo el saldo de mi cartera, por decirlo así. Se actualiza de esa manera. Es que justamente esa es la tarea del desarrollador. Tú decides qué lógica tiene tu contrato por detrás. Entonces, si tú quieres que se actualice tal como el saldo de una tarjeta, lo puedes hacer. Si quieres que funcione de otra manera, también lo puedes hacer porque es una cuestión de diseño. Entonces, tú decides qué información se guarda y de qué manera se guarda. Entonces, si tú quieres hacer una votación, es literal llevar la cuenta de una lista de alguna manera. Decir, tal persona votó por tal proyecto y luego hacer la suma. Y podrías guardar solamente el número final o quedarte con todo. Por ejemplo, esa variable es modificable, ¿ves? Sí, claro. Eso es lo que yo no entendía. Porque como todo queda en el registro de la blockchain, yo pensé que ya nada se podía modificar. Es que son conceptos diferentes. Las transacciones no son Ajá. variables, se quedan en el Ajá. historial por Eso, siempre. eso es lo que yo entiendo, ajá, lo de las transacciones que se quedan por Lo que tú siempre. vas a hacer es modificar un número dentro de tu storage, que sería una nueva transacción. Entonces, digamos que yo tengo un número que está en 0, Ajá. lo vuelvo 1, Y luego el lo vuelvo storage sí es 2, lo vuelvo modificable. 3. Mi storage siempre va a ser un solo número, pero habré hecho unas 5 o 6 transacciones para hacer los cambios. Y se va a ver en el historial.
Si quieres, Eso. pues lo podemos ver ahorita en el... podemos ver una cosita pequeña. Yo tengo una duda sobre el proyecto. La idea es hacer un proyecto de qué tipo. El viernes hay que entregar todo el proyecto o cómo es. Ok, Voy a Camilo. voy a contestarle igual que Sí. Camilo. Tienes que revisar el Notion, ¿sí? Las respuestas a esas preguntas ahí están. Y también por otro lado, ver los videos de las sesiones anteriores, ¿sí? Y sí, efectivamente tienes que entregar el proyecto. Entonces, lo que te recomiendo es que hagas esas lecturas, revises los videos y por Discord empiezas a hacer la conversación para apoyarte con todo esto, ¿verdad? ¿Te parece? Quería mostrarle a Néstor que esto lo vamos a discutir justamente en clase, probablemente lo estoy adelantando. Es el explorador de NIR, es explorer.testnet.nir.org. Es el explorador de la testnet. Si ustedes le quitan la testnet de ahí, o sea, la palabra testnet, van a llegar al explorador de la mainnet. Y lo que hace aquí es mostrarte todas las transacciones de alguna cuenta. Tengan en cuenta, bueno, recuerden que una cuenta puede ser una persona o puede ser un contrato. Entonces, en este caso, es una de mis cuentas. Y aquí mencionan mi valor en staking, que tengo 0, cuánto tengo de dinero en mi cuenta, que serían 367 NIRS. Esto es dinero falso, así que no es dinero real. Tengo en storage 4 kilobytes, que se supone que yo tengo que estar pagando por el storage. Como yo no tengo un contrato desplegado, este storage solamente es la información de mi cuenta y de mis claves. Y aquí lo que está es el historial de los métodos que yo he llamado en distintos contratos. Entonces, esto es lo que es inmutable, Néstor. Esto siempre va a estar dentro de la blockchain y no lo puedes borrar. O sea, tu historial de transacciones es público y no hay forma de que tú lo escondas. Entonces, por ejemplo, yo hace 19 días hice una llamada a NFT Transfer. O sea, le pasé un NFT a una persona diferente a mí. Y si lo revisamos, puedes revisar qué es lo que hice. Le envié un NFT a la persona minster.testnet. Esta es otra persona. Le envié el token 46 con este código de aprobación dentro de este contrato. El contrato que contiene ese NFT es este, que es Deus 404 en Mintspace Testnet. Quiere decir que es un contrato de Minbase, de la Testnet. Y si se dan cuenta, esto también es una cuenta y tiene sus propias transacciones. O sea, todo su historial de transacciones. Y esto es diferente al storage del contrato. Este contrato tiene un storage, por eso tiene toda esta información guardada. Recuerda que mi cuenta solo tenía un dígito aquí y esta tiene casi 500 kilobytes de información. Sí, Entonces, aquí está la información de los NFT. ¿en dónde se ve ese storage? O sea, ¿tú quieres revisar este contrato? Ajá, sí, por lo menos Ya, lo que... eso no es posible. O sea, no puedes verlo. Lo que puedes hacer es revisar los métodos de este contrato y pedirle información. O sea, necesitas una función view. Si quieres ver qué hay dentro de este contrato, podemos hacer esto. Vas a stats.gallery, que es una plataforma del team de educación de NIR University. Y aquí colocas el nombre del contrato, colocas testnet, muestras estadísticas y vas a la parte de contrato. Y estos son todos los métodos que este contrato tiene. Entonces, tú podrías consultar su información con los métodos view de este contrato. Yo te puedo decir que un método view es, por ejemplo, getInfo. Este es un método view. En este caso me está pidiendo un valor más, por eso es que no funciona. Pero tú puedes utilizar el NIRSLI, que es algo que vas a revisar si llevas el NCD, para utilizar este método, que es hacer una llamada. Sí, te va a dar algo de información. Y esa es la idea. storage está dentro de la misma blockchain, queda dentro de la misma blockchain, dentro del mismo contrato. Sí, Sí, solo sí. que para revisar su información tiene que haber un método view en ese contrato que te permita revisar. Sí, para poder consultar.
Exacto. O un método de call que te permita editar también la información. Todo eso Sí. queda ahí. Y ese, el storage, ¿cómo se paga eso? ¿Con las mismas transacciones que se hacen o se descuenta de ahí o cómo termina uno pagando el espacio en el storage? Eso lo decide cada desarrollador. En el momento en que tú despliegas un contrato, te pide el monto del peso de tu código. O sea, a más grande tu contrato, más te va a costar hacer el despliegue. Entonces, usualmente un contrato pesa como 500 kilobytes, entonces necesitas cerca de 5 NIRs. Y luego, conforme tu contrato va almacenando información, va a requerir más pago de storage. Entonces, tú tienes que escribir una lógica detrás de tu contrato que te permita cubrir ese storage. Entonces, tienes que decidir si lo vas a pagar tú o lo va a pagar tus usuarios. Y usualmente es el usuario el que lo paga. Sí, porque a medida que se hacen las transferencias, cuando se edita la información, ahí es cuando pagan, ¿no? O ahí es donde se programa para que paguen, para que Sí, descuenten lo que se hace es medir qué tanta información está ingresando y haces un cálculo y le pides que ese método sea un método pagable y te quedas con ese dinero dentro del contrato. Sí. Y Esa es la para el forma en tema que del se... staking, ¿cómo pueden hacer staking dentro del mismo contrato para que ese dinero quede congelado dentro del mismo contrato? ¿O el staking es aparte? Staking es directamente en una pool, una pool de los nodos. O sea, hay un nodo, hay varios nodos en realidad en NIR. Cada nodo tiene una pool que tiene dinero en staking, que serían NIRs. Y por hacer staking te pagan cierto reward. Pero yo digo staking a nivel de token. De token de por lo menos de utilidad. O sea, Ya, yo puedo hacer un necesitas tener... contrato con un token, un contrato de un token, que al mismo tiempo funcione con staking, o al staking tendría yo que hacer una programación aparte fuera del contrato, así como la pool. Tienes que hacer un acuerdo con alguna pool Ajá, para que ellos te permitan hacer esa lógica. O sea, ya que tú no tienes una pool, tú tienes que hacer ajá, algún tipo de contrato con la pool o directamente no ofreces ningún beneficio adicional a lo que es un staking normal. ajá. Y hacer staking es un método más dentro de un contrato. O sea, tú puedes hacerlo haciendo una llamada desde tu contrato hacia la pool que elijas. Por eso, pero entonces yo consigo la pool y tengo que configurar que una cartera o varias o múltiples carteras para donde se vayan a hacer staking, o cómo sería eso ahí. Depende de Hacia la cómo pool, o decidas la pool es hacerlo. una cartera que tiene otras carteras dentro, No, ¿no? no, depende de cómo decidas hacerlo. Por ejemplo, Metapool lo que hace es, ellos eligen a dónde van, qué pools van a elegir y ellos mismos hacen el staking. Pero en algunas otras aplicaciones lo que hacen es elegir directamente solo una pool y la ponen ahí. Sí, Luz. Ah, yo pensé que eso lo hacía una DAO. Disculpen. Lo que Entonces, pasa es que sí, todas esas preguntas, Néstor, por favor a Discord, porque ya llevamos 10 minutos y sin continuar y por respeto a los demás participantes que también tienen derecho a preguntar, ¿verdad? Pero lleva todo eso allá a Discord para que siga la conversación, ¿verdad, Walter? Sí, listo. claro. Por Discord podemos extender la Sí, conversación, por Néstor. favor. Ajá. Para Sí, para terminar la clase, si no, la sesión, ok. perdón. Gracias. Continuamos. Lo que tenemos que revisar hoy es en relación a las redes de NIR, que es justo, algunas de ellas ya las estamos viendo porque estamos utilizando las explicaciones que acabamos de dar. Tenemos 4 redes. Con las que ustedes van a trabajar principalmente son Mainnet y Testnet. Mainnet es la red principal donde está como tal NIR y el token, el cual vale cerca de, por encima de $4 probablemente esté ahora, no recuerdo el precio. Y es donde se despliegan los contratos ya de producción. Se tiene una red de pruebas que se le considera la red testnet, que es prácticamente una copia de mainnet. Entonces se utiliza para que tú hagas pruebas y puedas desplegar como si fuera un entorno de desarrollo. Entonces lo que se hace es, escribes el código, compilas el contrato, lo despliegas en testnet,
haces todas las pruebas que necesitas para ver si hay algún problema y luego despliegas en mainnet cuando estás listo para llevar el contrato a un entorno de producción. La red de testnet también tiene validadores, acá lo menciona, así que ambas funcionan de la misma manera. Betanet es menos estable que testnet y es para usos de pruebas directamente de cambios en la red. Entonces, es algo que no utilizamos los desarrolladores de smart contracts, sino es más para hacer pruebas del core de la plataforma. LocalNet es algo que tú puedes desplegar dentro de tu computadora. Es un repositorio dentro de GitHub donde te dan indicaciones sobre cómo desplegar una versión de testnet en tu computadora, de tal manera que podrías hacer pruebas de integración que no estás listo para hacer, digamos, en testnet, o que quieres hacer cambios que no podrías hacer en cualquiera de las otras redes. En NIR, para hacer el frontend, necesitan utilizar la librería de NIR API.js, que es una librería de JavaScript escrita para comunicarse con la blockchain y con los contratos. Si quisieras utilizar un front que no utilice esta librería, podrías hacerlo. Tendrías que hacerlo a través de llamadas RPC directamente a la blockchain, pero es mucho más trabajo. No, realmente no hay necesidad de reinventar esta librería. Cuando quieres ya escribir parte del backend, que sería el contrato mismo, que es lo que ustedes estarían diseñando ahora durante este bootcamp, no lo van a escribir, pero lo estarían diseñando, solamente la parte del contrato, lo pueden hacer o en AssemblyScript, en Rust, o, acá hay un error, debería decir JS, pero es JavaScript. Entonces, entre estas librerías, que son tres, bueno, estos lenguajes, AssemblyScript, Rust, JavaScript, es preferido Rust por encima de los otros dos para despliegues en mainnet, para producción, porque Rust es mucho más seguro y en todo caso, si la aplicación es DeFi, es decir, que va a utilizar activos de valores altos, de todas maneras la aplicación tiene que ser desarrollada en Rust. Cualquiera de estos tres lenguajes se compilan a WebAssembly antes de desplegarse en la red de la blockchain de NIR. Entonces, en realidad los contratos están escritos en WebAssembly cuando están corriendo dentro de la blockchain. Mencionaba que necesitamos nuestra wallet de testnet para poder hacer algunas pruebas, para que tengan algo de experiencia en relación a esto. Espero que hayan podido crear su wallet. Antes quiero comentarles un par de cosas. Esta es la wallet de NIR, es wallet.nir.org. Y es fácil encontrar la diferencia o encontrar aplicaciones entre mainnet y testnet por una convención que hay en la forma en que le ponen el nombre los desarrolladores y probablemente ustedes también van a tener que utilizar en algún momento. Esta es la wallet de mainnet y esta es la wallet de testnet. La única diferencia está en la palabra testnet, que está entre wallet y NIR. Igualmente, este es el explorador, que es explorer.nir.org, y para encontrar el explorador de testnet es explorer.testnet.nir.org. También pueden reconocer cuando un contrato es de mainnet, cuando termina en NIR, y un contrato es de testnet, cuando termina en testnet. Entonces, si están haciendo un llamado a un contrato que termina en .testnet, es porque están en la testnet. También pasa con las aplicaciones o las dApps. En el caso de, por ejemplo, Refinance, su aplicación en testnet es testnet.refinance, y lo mismo para Paras, Meanbase, el Rainbow Bridge, Aurora y AstroDAO. Entonces, ustedes pueden hacer pruebas en cualquiera de estas aplicaciones conectándose a los contratos de estas aplicaciones en testnet para que no tengan que hacer gastos en pruebas.
Esta es una pregunta interesante que ustedes le podrían ponerse a pensar. ¿Cómo sé que alguna de estas direcciones es un smart contract o que no lo es? Sé que ninguna de estas direcciones es un contrato inteligente porque no terminan en .NIR o .testnet. Lo que son es la DApp en sí misma, es decir, es el frontend. Si tú quisieras saber cuál es el contrato que está detrás de cualquiera de estas dApps, tendrías que interactuar con ellas y luego revisar en la wallet a qué contrato has llamado. Ya, entonces, intentemos hacer una pequeña actividad en relación a las transacciones en NIR. Si ustedes ya tienen su wallet de testnet, podrían por favor escribirla acá en el chat. Yo voy a escribir la mía. Creo que la mía es TestAccount 17. Vamos a revisarlo. ¿Cuál es mi wallet de testnet? Sí, TestAccount 15. Esta es la mía, TestAccount 15.testnet. Ya, entonces yo le voy a enviar, envíenle, digamos, 10 NIRs a la persona que está justo debajo de ustedes. Y en el caso de Néstor, tú se lo envías a Ever. Entonces yo le voy a enviar a Néstor, Martín me envía a mí y Ever se lo envía a Martín. Muy bien. Voy a intentar enviarle 10 NIRs a Néstor. Lo que hacen es, van a... Adelante, Néstor, te escucho. Sí, sabes que cuando yo creé la billetera en la Mind, es un código al principio como las otras billeteras normales. Y Sí. para crear el nombre, tienes que tener NIR en la billetera. Y ahí Claro, eso pasa en Mainnet porque, como lo expliqué, un contrato como tal, una cuenta, necesita pagar por el storage. Entonces, si tú vas a ingresar un nombre a una cuenta, tienes que pagar por el storage. Sí. En testnet no funciona así porque es gratis, básicamente. Ahora vamos a utilizar Mainnet, así que no te preocupes por eso. Vamos a utilizar la testnet. Y voy a ver si pudieron ver lo que hice. Estoy aquí, send 10 NIRs, continuar. Voy a ingresar el código, bueno, el nombre de la wallet, que es busk2.testnet. Continuar. Me está dando la información para confirmar. Y lo envío. Aquí menciona de que he enviado aproximadamente $36. Continuar. Si ustedes revisan a la derecha, o sea, esta es la wallet. Aquí está el monto que tengo en mi wallet. Aquí están las opciones de enviar, recibir, en relación a hacer un swap con USN. Acá están los tokens que yo tengo. Tengo NIRs y tengo Rapid NIRs, que son la versión que necesito de un NIR para hacer intercambios en Refinance. Y aquí a la derecha está la actividad reciente. Entonces, la última actividad que tengo es haber enviado 10 NIRs a boost2.testnet. Si le doy clic, me da más información sobre esto y me da la opción de entrar al explorador. Entonces, le voy a dar a View Explorer. Entonces, aquí ya ha entrado el explorador de la testnet. Sí, es justamente Ever ha enviado que ya lo ha enviado. Y aquí me da información sobre la transacción. Ustedes pueden aquí revisar cómo funciona, cómo se registra la transacción dentro del explorador. Menciona cuánto gas se ha utilizado, que es muy poco, 0.0002 NIRs. La transferencia que se ha hecho de 10 NIRs. Y me han hecho un retorno de algo del gas que sobró. ¿Pudieron hacer todos el envío? Si alguien tuvo algún problema con esto, puede comentarlo.
Sí, menciona Néstor. Entonces, continuamos. Habría que mencionar en relación a la wallet que aquí arriba también está la opción de hacer staking. Le dan a staking y te permite hacer staking en alguna de las pools. Te dan la opción a elegir cuánto quieres hacer el staking, le das stake y eliges una de las pools que tienen acá. Todas estas pools están asociadas a un nodo que está validando. Entonces hay una fee que te están cobrando por hacer stake ahí y lo dejas, digamos, por una época y ganas alguna reward. Continuando. Un punto importante en relación a las herramientas que se tiene dentro de NIR es Aurora y en sí mismo el Raymond Bridge. Aurora es una máquina virtual de Ethereum dentro de la plataforma de NIR. Es una solución que permite que tú corras contratos que están escritos en Solidity con la plataforma de NIR. Entonces, estás tomando, no tienes que reescribir tu contrato de que esté escrito en Solidity para poder correrlo en NIR, sino puedes utilizar Aurora, de tal manera que puedas aprovecharte de la velocidad de transacciones y de los bajos costos en gas. Entonces, esto se ha hecho para que un proyecto que esté en Ethereum pueda tener una fácil pase hacia la plataforma de NIR. Dentro de los proyectos que tiene Aurora está el Raymond Bridge, que es uno de los más importantes, que es un puente entre NIR y Ethereum para pasar activos, específico tokens, que serían los NIRs o los ETHs. Bueno, una pequeña explicación muy por encima de cómo funciona el Raymond Bridge es que en cada una de las dos plataformas hay un contrato que se le conoce como un nodo ligero, un light node, que hace de conector. En el caso de en Ethereum hay un light node que está escrito como que para vigilar el nodo de NIR, y en el caso de NIR hay un nodo que está escrito, digamos, en Solidity, que está escrito para vigilar las transacciones que ocurren en Ethereum. Esto por encima del propio Aurora. Ahora tengan en cuenta que ninguno de estos contratos puede hacer cosas por sí mismo, entonces hay todo un sistema por fuera que lo que está haciendo es pidiéndoles a los contratos que se actualicen y vayan haciendo la vigilancia de cada uno de los bloques conforme a las transacciones. Entonces, cuando tú envías un activo de uno de las redes a la otra, lo que hace el contrato es verificar que esa transacción realmente ocurrió, porque alguien podría intentar hackear el sistema enviando una señal de que se ha enviado, digamos, un par de miles de dólares sin necesidad que realmente haya hecho una transacción en la red opuesta. Por último, uno de los temas que debemos revisar es cómo funciona una transacción, que justamente Ever estaba preguntando sobre eso entre ayer y hoy. Es el material que ustedes tienen que revisar, así que si quieren verlo con más detalle está entre sus lecturas. Pero para intentar explicarlo, se pueden fijar en esta gráfica. Está numerada. Debería haber aquí como que un número 0, porque el punto inicial es este. Una persona o un desarrollador escribe un contrato, lo compila desde el lenguaje original, que podría ser Rust, AssemblyScript o JavaScript, y lo convierte a WebAssembly y hace una función de despliegue. Lo despliega. Cuando haces un despliegue de un contrato, lo que haces es subirlo a la blockchain. Entonces, el código se sube a lo que sería el storage del sistema en general y se guarda. Luego, en tu dApp, tienes el frontend, que está escrito en algún lenguaje de programación, pero que se comunica a través del NIR API.js con la blockchain. Entonces, tú haces una llamada a alguna de tus funciones o métodos. El NIR API.js hace la llamada al RPC, que es la forma en que se comunica, que te puedes comunicar con la blockchain de NIR. Haces la llamada en relación a la capa de la blockchain,
Esta despierta la runtime layer, que sería la capa de ejecución. Despierta una máquina virtual en alguno de los nodos dentro de la red. Al despertar la máquina virtual, se carga el código de tu contrato. Además, se carga el storage de tu contrato. Se ejecuta el código que tú escribiste. Se hace la modificación en el storage. Digamos que estás ingresando información nueva, entonces necesitas guardarla. La guarda. Luego se apaga la máquina virtual. Y si tu método era un método view, es decir, un método que está pidiendo algún tipo de información o una combinación de ambos, se lo responde. O directamente te dice el método ya ha sido confirmado. Walker, una consulta, por favor, si puedo. Adelante. Considerando este esquema, entonces el código del contrato estaría guardado en el runtime del nodo y no en la blockchain. ¿Es así? Es que el nodo, como tal, se puede considerar una parte de la blockchain. Dentro del sistema, o lo que sostiene el sistema es un grupo de nodos, que actualmente en NIR, en Mainnet, son 100 nodos. Entonces, los nodos tienen parte de la blockchain y toda la cabeza. Es como si fuera un historial. Hay algunos nodos que son históricos, otros que solamente son validadores. Entonces, el historial está dividido entre los nodos. Y hay alguno que otro que tiene todo el historial completo. Entonces, cuando te refieres a que está en el nodo o está en la blockchain, la respuesta es está en ambos, porque los nodos conforman el sistema de la blockchain. Solo que dentro de un nodo, que sería lo que tú bajas para convertirte en un validador, tú puedes considerar que el programa, el binario que se ejecuta, tiene dos partes, que sería la capa blockchain, como que la capa que registra la información, y la capa de ejecución, que es la que corre el código de los contratos. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, solo para redondear un poco la idea. Entonces, si yo por ejemplo, yo quisiera hacer un nodo validador, ¿Ya? entonces yo dispongo mi computadora, digamos, cumpliendo todas las especificaciones, y tendría una copia de la blockchain. Y en esa copia de la blockchain ya estaría pues la capa de runtime, ¿verdad? ¿O cómo sería? Porque porque lo que te entiendo es que en el nodo, o sea, el nodo copia todo el bloque, todo el historial, o toda la blockchain, toda la cadena de bloques, y la propia cadena de bloques tiene o sea, propiamente los bloques, y por otra parte, otra capa de este blockchain, la capa de ejecución, ¿no? Sí. Ya, depende del tipo de nodo que serías, pero en términos simples, sí, solo que la diferencia entre blockchain layer y runtime layer no se refiere a una diferencia en la información, es más una diferencia en el código dentro del nodo. O sea, el nodo en sí mismo es una aplicación que está escrita, entre otros lenguajes, en Rust mismo. Entonces, hay una parte del código que se encarga de guardar la información, que es esta, y hay una parte del código que se encarga de ejecutar código de los contratos. Entonces, cuando tú inicias, o sea, digamos que tú quieres ser un validador, como tú mencionaste, pones tu máquina a disposición, bajas el código del nodo y lo inicias. El nodo va a empezar a sincronizarse con los otros nodos que ya estaban antes que tú y va a empezar a requerir información y entonces va a empezar a rellenar como que el historial. Para ese historial son como que bloques de información que no necesariamente es la descripción total de la información, sino podrían ser solo cabeceras de bloques, que sería como un hash que representa el bloque tal. Solo si tú fueras un nodo histórico, digamos, tendrías toda la información completa total. Ahora, el runtime layer no tiene que ver con el historial, sino es más solamente parte del código que lo que hace es levantar una máquina virtual, ejecutar parte del código de un contrato, del contrato que se ha solicitado y hacer las modificaciones antes de devolverlas a la capa blockchain.
Entonces, ya. Claro, entonces, si yo no fuera un nodo histórico, entonces no podría tener acceso al código, ¿verdad? Porque solo tengo los hash y no tengo, pues, el código como tal. Tendría que hacerse peticiones a los otros nodos para obtener ese código, ¿verdad? ¿Al código te refieres al código de un contrato? Sí, al código de contrato. Sí, lo que pasa que, claro, un poco lo que no me quedaba claro es que el código de contrato se ejecuta, pero en el storage, o sea, como dice la consulta en el Discord, el storage en realidad, pues, sería, pues, una parte de la blockchain tan propiamente, ¿no? O sea, eso, bueno, porque la blockchain se almacena toda la información, bueno. Sí, el código del contrato está asociado a una cuenta, que sería el nombre esa información adicional a una cuenta. Ten en cuenta que cuando tú tienes una cuenta usual de una persona normal que no tiene un contrato, tú ya estás guardando información, que sería el nombre de tu cuenta y también las llaves que te permiten utilizar las aplicaciones con las que tú te has ligado o le has dado permiso para usar. Cuando tú despliegas un contrato, ese storage aumenta al código que tiene tu contrato. Entonces, es simplemente una extensión más de cómo funcionan las cuentas dentro de NIR. Entonces, sí, Ok, el ok. código está dentro de la cuenta, sí. Y depende también o sea, podría ser que tú tengas o no tengas la información del contrato X. Depende de cómo estás asignado. Ten en cuenta que NIR tiene una forma funcional que se llama Nightshade, que implica que puede escalarse dependiendo de cuánta información, o cuánta carga de procesamiento le esté requiriendo los usuarios. Y que en términos simples son cadenas que corren en paralelo. Entonces, ahora creo que NIR tiene 2 shards. Entonces, eso implica que hay como si fueran 2 blockchains corriendo al mismo tiempo y los nodos se dividen entre ellas. Entonces, dependiendo de en cuál de los shards esté tu cuenta, un nodo podría estar o no vigilándolo. Entonces, no es cierto que todos los nodos tengan toda la información de la blockchain. Por una cuestión de diseño, no se permite o no está pensado que tú sepas en qué shard está tu cuenta, porque podrías intentar de alguna manera optimizar la rapidez con la que te responde y implicaría cosas como voy a intentar que mi contrato esté en el mismo lugar, en el mismo shard que el otro contrato que utiliza, porque en teoría la comunicación dentro de un shard es más rápida que la comunicación de un shard a otro. Si tienes interés sobre eso, puedes revisar el canal de NIR mismo. Hay una serie de videos donde los fundadores están explicando parte del funcionamiento de la arquitectura de NIR. Y puede ser interesante que lo revises si quieres saber más sobre esto. Sí, lo voy a Gracias, pasar Walter, lo al reviso. Discord. Sí. Te lo paso ahora que termine la sesión al Discord. Muchas gracias. Y eso sería lo último por hoy. Lo que nos queda es decirles que por favor realicen las actividades. Tienen que revisar el material del día 3, realizar las lecturas, ir ya dándole forma como que los puntos finales a su proyecto para que puedan comentarlo en el Discord y que podamos darle algo de feedback si quieren llegar a darle alguna modificación importante antes del jueves. Mañana les estaríamos pasando el enlace para subir sus proyectos o sus propuestas y en ese van a poder subirlo hasta el día viernes, 2 horas antes de la última sesión. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Nos queda un par de minutos. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a lo que estaban hablando ahorita de la blockchain layer y la runtime layer. La Sí. blockchain layer entonces viene a ser como un middleware y la RUN viene a ser como donde está la aplicación, una base de datos, ¿no? Porque la blockchain es la que te guarda como que las transacciones y te da el acceso, como que el log con los accesos. Y la runtime es la que viene como que donde está todo el código y donde están los datos, ¿no?
Sí, podría pensarse de esa manera. Y sí tienes razón. La intención que tiene el grupo de desarrollo o el team de desarrollo de NIR es que esas dos partes sean independientes entre sí. Entonces, en realidad, tú podrías reemplazar la lógica de la Punchline Layer y la Blockchain Layer no se daría cuenta de que está conversando con una aplicación diferente. Entonces, no es una unidad monolítica, digamos, sino están separadas para que puedan ser intercambiables. Listo, gracias. Si eso sería todo, eso es todo por hoy. No tiene ninguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Ok, adelante, nos queda un minuto. Tú estabas hablando de que en producción se utiliza Rust, pero también veo que hay un SDK de JavaScript. ¿Eso significa que si uno crea con JavaScript no puede desplegar a producción? Si puedes, no hay ningún problema con eso, pero se recomienda que utilices Rust y si es una aplicación DeFi aún más. Es como que es más una cuestión de que probablemente no logres convencer a las personas de usar una aplicación que no esté escrita con las mayores posibilidades de seguridad, ¿no? O sea que es mejor ir estudiando Rust por aparte o crees que aquí en el programa podemos ir desarrollando las bases? Si no has tocado Rust, Ok. yo diría que esperes hasta después de terminar el NCD, pero si ya si eres un desarrollador con experiencia, entonces adelante con Rust. Te tardarás un par de semanas en acostumbrarte, pero llega a ser bastante útil. En Platzi hay un cursito bueno de NIR. Ok. Sí. Listo. Entonces con eso terminamos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación y de veras pongan ahí sus ideas, sus diagramas ahí en Discord para que todos los apoyen. Cualquier idea, pero hagan diagrama. Porque luego decimos, lo tenemos todo aquí en la cabeza, pero no. Si lo ponen diagrama visual, todos los que colaboramos ahí en la plataforma en Discord se les puede ayudar para que ya el jueves tengan listo su proyecto. ¿Sí? Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, Walker. Gracias, Walker, por el apoyo. Hasta luego, Gracias. Margarita, Hasta luego. Cristina. Te esperamos mañana en Discord. Utilícenlo de veras. Está muy solito ahí. Chao. Gracias, Camilo, Ever, Néstor. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hola, Walker. Voy a dejar de grabar, ¿verdad, Cristina? ¿Listo? Sí. Ok. Ok, perfecto.